Kursk sigue siendo noticia y también pasto fresco para las plumas sedientas de manipulación mediática. En este contexto, la guerra relámpago que Zelensky intentó lanzar sobre Kursk encontró un potente pararrayos en la respuesta de fuego y metralla que le propinaron los rusos durante el ataque fulminante a la brigada mecanizada ucraniana. Esta hazaña reciente es atribuida al uso de lanzamientos Iskander-M, catalogado como la joya de la corona del arsenal ruso. Vamos con el video, Lorenzo. En medio de una bruma matutina que cubría el paisaje en la provincia de Kursk, los soldados rusos se preparaban para enfrentar una amenaza que, aunque no nueva, era igualmente peligrosa. Sin embargo, su aliado infalible, el misil Iskander, fue desplegado y se encargó de pulverizarlo todo. La noticia llegó como un rayo. El ejército ucraniano, bajo la bandera de Zelensky, habían lanzado una incursión en la región de Kursk, una zona estratégica que, si caía en manos enemigas, podría desestabilizar no solo la frontera, sino también el frente de toda la operación militar rusa. Para las Fuerzas Armadas de Rusia no fue un ataque cualquiera. Esta vez, la 22ª Brigada Mecanizada, una de las unidades más experimentadas de Ucrania, fue destruida. El ejército ruso, lejos de subestimar a su oponente, afrontó la situación y neutralizó la avanzada rival. En cuestión de minutos, los misiles Iskander-M fueron lanzados con una precisión que dejó atónitos incluso a los operadores veteranos. Volando a una velocidad de hasta 2100 metros por segundo, los misiles recorrieron la distancia hasta su objetivo en un abrir y cerrar de ojos. El impacto fue devastador. En el centro de mando ucraniano, la confusión reinaba mientras el fuego y los escombros se esparcieron por todas partes. El Estado Mayor de la brigada, compuesto por 15 oficiales de alto rango, quedó completamente destruido. No hubo supervivientes. Mientras tanto, en el frente, los soldados rusos se enfrentaron a un enemigo diezmado. La moral de las tropas ucranianas se desplomó al enterarse de la destrucción de su centro de mando. Sin una dirección clara, los intentos de avanzar se convirtieron en un caos. Los vehículos blindados, que una vez avanzaban con determinación, se detuvieron, vulnerables a los ataques rusos. Durante las siguientes horas, la 22ª Brigada Mecanizada sufrió una de las peores derrotas en su historia. 260 soldados cayeron abatidos y 50 vehículos blindados, incluidos 7 tanques y 8 vehículos de transporte, fueron destruidos. El ambiente en Kursk, aunque tenso, se mantuvo firme. La ciudad, que fue testigo de una de las batallas más grandes de la Segunda Guerra Mundial, sabía cómo resistir. La historia de Kursk no fue solo una de defensa, sino también de resiliencia. Sus habitantes, acostumbrados a los embates del destino, no flaquearon ante la amenaza. Al contrario, la presencia de las fuerzas rusas, reforzada por la determinación de sus líderes, les dio la confianza necesaria para resistir. Y bien, tal como les decía en la introducción de este análisis, hemos visto en las últimas horas cómo los medios occidentales de mayor audiencia han instalado a su conveniencia, claro está, el avance de Ucrania en territorio ruso de Kursk, sustentando de manera tendenciosa la idea de que Rusia ha sido sorprendida en su propio territorio, que ha sido tomada desprevenida por Kiev, que ya controla varias aldeas. De este modo, echan a rodar la idea de que se ha producido un presunto viraje en el enfrentamiento ruso-ucraniano a favor de las tropas ucra-otanazis. Pero hay que ver también las versiones que difunden otros medios de gran audiencia también y a escala global, mostrando una realidad opuesta a la que tratan de reflejar los ucranianos y que coincide con una colosal paliza, mostrando una realidad opuesta, por supuesto, una colosal paliza que le han propinado los rusos a los ucranianos en ese fallido intento por penetrar las fronteras rusas. Y hay que tomar en cuenta, además, el informe oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, donde se comunica que durante los combates en el área de Kursk, pues las fuerzas ucranianas perdieron
hasta 2.300 soldados. Esta es una cifra muy actual, de hace horas no más. Además, 37 tanques, 32 vehículos blindados de transporte de tropas, 18 vehículos de combate de infantería, 192 vehículos blindados de combate, entre otros, cuyas imágenes se pueden ver en la televisión prácticamente convertidos en cenizas. Y hay que tomar en cuenta además el dato aportado por Alaudinov, que es el jefe del batallón Ahmad, es decir, el comandante de las fuerzas especiales rusas Ahmad, y que consignó que casi 12.000 militares participaron en la incursión ucraniana en la provincia de Kursk, y que además la mayor parte de los equipos bélicos que fueron utilizados por los militares ucranianos en esa dirección ya fue destruida. Entonces, según las declaraciones de este militar estrecho aliado de Putin, el plan del líder del régimen de Kiev, es decir, de Zelensky, de tomar el control de la central nuclear de Kursk no fue logrado. Y es muy gráfico y rotundo Aludinov cuando afirma que fracasó la guerra relámpago de Zelensky, durante la cual él planeaba apoderarse de la central nuclear de Kurchatov para salir a negociar con un ultimátum para que los rusos se fueran de la zona y demás. Hay que decir que los combates continúan en la región de Kursk y Rusia, que como bien se explica ahí en el video, están enviando desde Rusia refuerzos para contrarrestar la incursión esa ucraniana, con el despliegue de lanzacohetes, múltiples cañones de artillería remolcados. Hay nuevos tanques transportados en remolques y vehículos pesados de oruga. Eso lo informó el Ministerio de Defensa ruso de todo este arsenal que ha ido enviando en las últimas horas. De Kursk se sigue hablando porque los ataques se están realizando por parte de Rusia sobre el blanco enemigo que, y ya ustedes saben, logró traspasar, tuvo la osadía de traspasar las fronteras, que se vuelven cada vez más feroces de estos ataques y más efectivos. El ejemplo de ello fue el golpe a la brigada mecanizada, una de las unidades más experimentadas que posee o poseía Ucrania, que según reportes de medios especializados fue destruida. Y se dice que el ejército ruso neutralizó la avanzada rival en cuestión de minutos, pero que fue trascendental el uso de los misiles Iskander-M lanzados con una altísima precisión. Y hemos hablado en comentarios anteriores sobre los avances tecnológicos en la guerra moderna, y en este sentido es que destacan estos misiles Iskander-M, que constituyen un sistema móvil de misiles balísticos de corto alcance y que está desarrollado y desplegado por el ejército ruso. A modo de síntesis, les cuento que tienen un alcance de aproximadamente entre 400 y 500 kilómetros. Pesan 3.800 kilogramos. Pueden llevar varias ojivas convencionales como municiones en racimo, explosivos de combustible y aire, fragmentación de alto explosivo, penetradores de tierra para romper esos búnkers que ustedes han visto que forman los ucranianos a veces, y dispositivos de pulso electromagnético para misiones antirradar. También pueden llevar ojivas nucleares, ojo, y poseen una velocidad que supera, según dicen, 7 veces la velocidad del sonido. Así que el Iskander-M está diseñado para superar las defensas antimisiles y puede ser lanzado desde un vehículo móvil que es capaz de albergar hasta 2 misiles. Así que en el próximo video seguramente vamos a poder conocer más detalles sobre este aspecto. Adelante, Lorenzo. Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, informó al presidente sobre el éxito de la operación. El enemigo fue derrotado, declaró con voz firme. La región de Kursk está a salvo y nuestras fronteras permanecen intactas. Las palabras de Gerasimov llegaron no solo en los oídos del presidente, sino en todo el país.
Rusia, una vez más, demostró su capacidad para defenderse contra cualquier agresión. Mientras tanto, en la región de Sumy, en el lado ucraniano, la realidad fue sombría. 9 localidades fueron devastadas por la ofensiva rusa. Las reservas ucranianas, esenciales para cualquier contraofensiva, quedaron destruidas. La situación en Sumy refleja un panorama desolador para Ucrania. Sin recursos ni apoyo suficiente, la capacidad de respuesta del ejército ucraniano se ve cada vez más limitada. El liderazgo ruso, consciente de la importancia estratégica de Kursk, no dejó nada al azar. En una reunión con altos mandos, el gobernador regional Roman Smirnov recibió garantías de que la provincia tendrá toda la asistencia necesaria. Nuestra provincia recibirá apoyo en todos los ámbitos, aseguró Smirnov, reafirmando el compromiso del Kremlin con Kursk. La determinación de los líderes rusos no solo se reflejó en el campo de batalla, sino también en la retaguardia, donde se tomaron decisiones cruciales para mantener la estabilidad en la región. El combate continuó a lo largo de la noche. Las tropas rusas, aunque agotadas, no mostraron signos de flaqueza. La defensa de Kursk no fue solo una misión, sino un deber histórico. Desde los tiempos del Imperio Ruso, la defensa de las fronteras ha sido una prioridad. Los soldados rusos, conscientes de su papel en la historia, lucharon con la convicción de quienes saben que el destino de su patria está en juego. A medida que el sol se alzaba sobre Kursk, los restos de la batalla fueron visibles en cada rincón. Los campos, antes verdes y pacíficos, ahora estaban marcados por los rastros de los tanques y los cráteres de las explosiones. Sin embargo, en medio de la devastación, la victoria rusa fue evidente. Las fuerzas de Zelensky habían sido aplastadas. Así es. Pero miren, todos tenemos derecho a dudar de las versiones que circulan por los medios y por las redes sociales. Perdón. Por eso, en nuestro caso, siempre acudimos a las fuentes oficiales a obtener los datos más veraces o fidedignos posibles. Porque lo que sí está claro es que desde que comenzó esta operación militar ruso-ucraniana, no ha habido una sola guerra, ¿eh? Ha habido dos las que se han desatado. Por un lado, la que tiene lugar en el campo de batalla y por el otro, la que navega por la red global. Esa guerra de la desinformación que se libra por diferentes medios que responden a intereses determinados. Y esto es lo que nos obliga a verificar constantemente las fuentes de información y prevenirnos de las propagandas falsas que se articulan detrás de los hechos. Por eso hago alusión a este tema porque hay muchas versiones en torno a la incursión transfronteriza de Ucrania en territorio de Rusia. Para algunos expertos, lo que pasa en Kursk es signo de una nueva estrategia porque Zelensky no puede seguir librando esta guerra como en los 2 años pasados, ¿no? Simplemente ya él no tiene personal ni armas para hacerlo. Ya no le da tiempo ni a capacitar a pilotos para los F-16, esos que le mandó la OTAN a cuentagotas. Ya no puede reclutar a nadie más porque, en primera, que la propia familia ucraniana está negada a seguir entregando a sus casi niños a que sean enviados como carne de cañón al frente. Así que él ha tenido que recurrir, por supuesto, que a mercenarios de la peor calaña para poder engrosar las filas y llevar adelante esta incursión que ha osado realizar a través de la frontera de rusa. Así que hay estrategas que opinan que si Ucrania logra retener por más tiempo las zonas tomadas en Kursk, Rusia se vería forzada a reagrupar sus fuerzas y eso reduciría la presión en el Donbass. Y parece cierto que hay una preocupación por la central atómica de Kursk, pese a que, según medios rusos, los combates se libran a por lo menos unos 30 kilómetros de distancia de ese objetivo militar, estratégico y económico, de todo tipo. Pero todo indica que la región está muy activa en ataques rusos contra el invasor ucraniano. De todos modos, este salto que pegó Zelensky, traspasando esa imaginaria línea roja en la frontera rusa, es apenas un soplo
digamos, para la moral apagada de sus tropas mercenarias. Muchos analistas coinciden en que Ucrania ya perdió, que la derrota ya es irreversible. Desde la perspectiva militar, el punto final fue el fracaso de la denominada contraofensiva ucraniana en el 2023, a pesar de que la operación fue planificada por Washington y por Londres y que contó con el entrenamiento del Pentágono y de las fuerzas en Washington, de las Fuerzas Armadas Británicas, y que fue pertrechada con armamento de la OTAN. Y además ya vimos el papel que Alemania tuvo ahí también, Francia, bueno, todos los aliados que se complotaron para ponerse en contra de Rusia. Y a pesar de eso, Rusia avanzó sobre importantes ciudades, llegando a controlar más del 20% del territorio ucraniano. Ya sabemos que aceptar la caída de Ucrania tendría muchas consecuencias. Sería blanquear la vulnerabilidad de la OTAN. Y una cosa peor aún, sería admitir 4 realidades que la prensa occidental se esfuerza por ocultar. Una maniobra propagandística tonta y desesperada del payaso nazi ucraniano al que no le importa cuántos de sus soldados pierden la vida allí en el frente, a los que él los manda como carne de cañón. Solo pide armas, pasa la gorra, pide y pide más a sus amos para mantener esta guerra para la cual no le interesa a la OTAN él en lo absoluto ni el pueblo ucraniano. Lo que le interesa es estratégicamente esa zona que Rusia está tratando de recuperar. Rusia nunca ha sido vencida y por lo visto no lo será. Mucho menos va a ceder parte de ese territorio. El final del régimen ucraniano se está acelerando y solo habrá rendición incondicional. Hasta aquí este comentario, amigos. Les agradezco los minutos que amablemente me han regalado de su tiempo y permítanme invitarlos a un próximo contacto por este canal de prensa alternativa que es La Voz de la Patria Grande, a la cual les invitamos a que se sumen. Hasta que nos volvamos a encontrar.